este vídeo vamos a hablar de los conceptos fundamentales, ¿vale? De cómo interpretar geométricamente pues la suma, la multiplicación o la división, ¿vale? Porque en todas las fórmulas que vamos a ir viendo, pues una suma no significa siempre lo mismo y tampoco lo hace una multiplicación ni una división, ¿vale? Entonces, fijaros, para el caso de la suma, imaginaros que este es mi punto, ¿vale? Que está sobre el eje X, en el punto 1, ¿vale? Entonces yo voy a decir que le voy a sumar dos unidades. Analíticamente, pues uno dice 1 más 2 son igual a 3 y ahí se queda y no hay más historia. Y uno pensaría, vale, pues el punto 3 está aquí, ¿vale? O si lo pongo un poco más realísticamente, el 2 estaría aquí, sí. El 3 estaría como por aquí, vale. Lo importante de esto es que en este ejemplo, que es muy sencillito, lo que vemos es que el punto 1 se mueve hasta el punto 3. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que lo que hemos hecho ha sido trasladar, ¿vale? O sea, se ha desplazado el punto 1 al punto 3. Bien, ¿y hasta qué punto esto es importante? Pues porque ahora imaginaros que lo que tenemos es toda esta región de aquí, ¿vale? Toda esta región. Bueno, pues cuando yo le sumo, por ejemplo, dos unidades en la dirección del eje X, ¿dónde me va a ir a parar esa región? Pues fijaros que si este punto de aquí es el 0, pues el punto 0 más 2, ¿a dónde va a ir a parar? Pues al punto 2, que estará por aquí, y el 1 más 2 al punto 3, que es lo que hemos visto antes. Entonces habremos trasladado toda la región. Y esto es importante porque cuando nosotros veamos ciertas fórmulas, no siempre la fórmula 1 más algo significa añadir. A veces la fórmula 1 más algo significa voy a trasladar el objeto. Por ejemplo, imaginaros que tenemos un punto, lo voy a pintar tal que aquí, y sin un plano y sin un nada, y me dicen que le sumo, vale, 2pi. Así se queda, más 2pi. Muy bien, como yo, por ejemplo, ¿qué es lo que sé de una circunferencia? Que una circunferencia, ¿verdad?, son 360 grados o 2pi. Por lo tanto, sumarle a un punto 2pi significa que este punto va a trazar un círculo entero hasta llegar de nuevo a su punto original. Entonces, como veis, aunque estamos con algo tan sencillo como la suma, una suma ya me puede hacer geométricamente un círculo, tal cual. Entonces, si este punto de aquí, por ejemplo, lo represento en un plano y yo digo que este punto de aquí tiene un cierto ángulo θ, pues yo este punto lo puedo denotar por θ, y para decir que recorre un círculo entero tendría θ más 2pi y habría obtenido perfectamente mi círculo. ¿Lo veis? Vale. Bueno, si fuese... No quiero entrar aquí en tema. Lo que quiero... porque si esto fuese muy riguroso, este punto estaría aquí y el círculo, tal y como lo he hecho, tendría que ir... Tendría que partir por ahí, ¿vale? Y hacer todo este círculo, pero no me voy a meter ahora mismo en eso. Lo que quiero que veáis simplemente es que una suma no siempre es añadir algo, como el concepto de adición que tenemos hasta ahora. Lo importante ahora de la suma es que puede ser un desplazamiento, ¿vale? Dejadme que haga un poco de espacio. Y nada, el otro concepto es el que tenéis en mente. Si yo tengo aquí este área, este de aquí, y este llega, por ejemplo, hasta el punto 3, y este llega hasta el punto 2, ¿vale? Imaginaros que estas unidades son metros y estas son metros. Entonces este área, ¿cuánto es? Pues este área son 6 metros cuadrados, ¿verdad? 2 por 3, 6 metros cuadrados. Vale, muy bien. Si ahora yo le sumo
otro área que sea, por ejemplo, pues me lo voy a inventar aquí en otro plano. Imaginaros que tengo este de aquí. A ver, un momentito, pum pum. Vale. Imaginaros que tengo ahora un área que sea, pues, tal que así. Este va a ser el punto 2 y este va a ser el punto 3. Vale, como veis, ¿qué área va a ser este? Pues también, ¿verdad? También me va a dar 6 metros cuadrados. ¿Vale? 6 metros cuadrados. Pues obviamente cuando sumo este área con este otro área, lo que voy a tener, ¿cuántos son? Pues 12 metros cuadrados, que es el concepto de adición típico que hemos tenido toda la vida, ¿vale? Y nada, de momento lo vamos a dejar aquí con la suma y vamos a ver cuál es el de la multiplicación. Bueno, el primer concepto de la multiplicación en realidad ya lo acabo de contar, porque fijaros que si yo tengo aquí pues un valor de 3 y aquí tengo un valor de 2, si multiplico 3 por 2, ¿qué me va a dar? Pues 6. Entonces lo que estamos obteniendo es un área, ¿de acuerdo? O sea, el concepto de multiplicación es muy importante que lo asimilemos como área. Aquí voy a poner metros cuadrados si esto fuese metros y esto fuese metros. Pero ahora imaginaros que voy a cambiar las unidades y que os voy a decir que este eje de aquí es velocidad, así que estos son metros por segundo, y que este de aquí es tiempo, es decir, que esto es segundo. Vale, ahora lo importante es hacer, pero al pie de la letra lo que estamos diciendo. Si yo digo que multiplico, multiplico y multiplico todo. Es decir, si yo en el eje Y tengo 2 metros por segundo, voy a multiplicar 2 metros por segundo. Y ahora por lo que tengo en el eje X, que son 3 segundos. Si yo hago la multiplicación de esto por 3 segundos, pues vemos que segundo entre segundo esto da 1. ¿Y qué es lo que me queda? 2 por 3, 6 por m metros. Es decir, este área serían metros. Y esto es lo que me queda. Es decir, que fijaros que una gráfica que me represente la velocidad respecto al tiempo, ¿de acuerdo? Que son pues de las del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues casi todas son así, porque en casi todas lo que tenemos aquí son metros por segundo y aquí tenemos tiempo y nos van enseñando cómo cambia, ¿vale?, la velocidad respecto al tiempo. ¿Qué es lo que es el área entonces encerrada aquí debajo? Pues si uno hace la multiplicación, como esto es metros por segundo y el tiempo es en segundos, ese área son metros. Y que uno no diga, no, eso tiene que ser metros cuadrados. No, perdona, serán metros cuadrados si esto de aquí fuesen metros y esto de aquí fuesen también metros. Entonces, esta unidad en metros por esta unidad en metros saldría metros cuadrados. Pero no es el caso. Esta unidad, ¿qué son? Metros por segundo. Y esta, segundos. Entonces, metro partido de segundo por segundo, lo que me quedan son metros. Así que como veis, el sentido geométrico de una multiplicación va a ser un área. Y esto es súper esencial y súper importante, porque a mí cuando me pongan una gráfica de velocidad y segundo, yo ya sé que el área encerrada bajo la curva de mi gráfica, si va por aquí, pues todo este área lo que me está representando es metros, es decir, el espacio que voy recorriendo, ¿de acuerdo? Así que nada, el primer concepto para la multiplicación es que va a ser un área, ¿vale? Voy a hacer un poco de hueco. Vale. Pero al igual que la suma, pues la multiplicación tiene otros significados, ¿vale? Imaginaros que yo tengo aquí esta región. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si multiplico ese cuadrado por 2? Pues intuitivamente lo que voy a tener es un cuadrado el doble de grande. Es decir, yo tendría el doble de alto, estaría por aquí, y el doble de largo por aquí, pues este sería
mi nuevo cuadrado al multiplicarlo. Es decir, fijaros que la multiplicación no es igual, ¿vale? No es igual, la multiplicación no es igual a la suma, en el sentido de que la suma, ¿qué es lo que hacía? Trasladaba un punto, ¿verdad? Pero la multiplicación no lo hace, porque como os dais cuenta, al multiplicar por 2, estos números de aquí no se van para acá. ¿Por qué? Porque esto es 0. ¿Qué más que da que yo multiplique a 0 por 1.000.000? 0 por 1.000.000 sigue siendo 0, así que lo que me hace la multiplicación, ¿qué es? Pues en este caso, como es por 2, lo que hace es ampliar una región. ¿Y en qué se va a traducir esto? Pues fijaros en lo siguiente. Si yo tuviese aquí, en una caja pintada, una flecha, cuando yo multiplicase esto pues por 2, lo que iba a obtener, ¿qué es? Pues la misma flecha, pero ahora el doble de grande. Es decir, en vez de llegar hasta aquí, llegaría hasta aquí, y en vez de llegar hasta aquí, llegaría como hasta aquí. Es decir, ahora esta sería mi caja y esta sería mi flecha. Es decir, que la multiplicación, antes hemos dicho que el sentido geométrico era un área, pero fijaros que aquí la multiplicación es algo también intuitivo, que es una ampliación. Y esto es muy importante para que luego cuando trabajamos con algunos temas de óptica, ¿vale? Así que una multiplicación tiene tanto el concepto de área, ¿vale? Como el concepto de bueno, voy a decir ampliación, pero no tiene por qué ser ampliación. Imaginaros que yo esto, en vez de multiplicarlo por 2, lo multiplico por 1/2. Por eso ahora veremos la división, pero para mí no es lo mismo dividir por 2 desde el sentido geométrico, ¿vale? Desde el sentido geométrico, para mí no es lo mismo dividir entre 2 que multiplicar por 1/2. ¿Por qué? Porque para mí multiplicar por 1/2 significa que si esta era la caja original, 1/2 tiene que llegar por aquí y por aquí. Es decir, que esta iba a ser mi caja nueva y esta iba a ser mi flecha. Es decir, he reducido mi flecha en un factor de 1/2. Así que una multiplicación es tanto una ampliación como una reducción si lo que estoy haciendo es multiplicar por una fracción que da un valor menor a 1, ¿de acuerdo? Y ahora cuando hablemos de la división, pues vemos la diferencia. Bien, y para la división pues vamos a manejar también distintos conceptos, ¿vale? Imaginaros que yo tengo esta gráfica de aquí. Voy a pintarla así, muy clara. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Es decir, que cuando estoy en el punto sobre el eje X, 1, 2, 3, 4, cuando estoy en el punto 4 sobre el eje X, ¿en qué punto estoy sobre el eje Y? Pues 1, 2, 3, también 4. Bien, vale. Si yo divido esto, es decir, si yo divido el eje Y entre el eje X y divido los valores, si solo lo hacemos numéricamente, voy a decir 4 entre 4 igual a 1. ¿Y eso qué es lo que quiere decir realmente? Pues fijaros que cuando nosotros hacemos una división, ¿vale? Da igual que división. Imaginaos que hacemos 16 entre 4, que esto sabemos que da 4. Fijaros que siempre obtenemos un número como, pues como si fuese el numerador, es decir, 1 es igual que tener 1 entre 1 y 4 es lo mismo que tener 4 dividido entre 1, ¿vale? O sea, como veis, cuando hacemos una división, al hacerla exacta, el denominador siempre es 1. Entonces, si el numerador en este caso es y el denominador en este caso es x, cuando nosotros hacemos una división estamos diciendo, cuando tengo una unidad sobre mi eje X, ¿cuántas unidades tengo sobre mi eje Y? Que en este caso son 4, ¿vale? O sea, 16 entre 4 igual a 4 significa 4 unidades sobre el eje Y se corresponden ¿con qué? Con una unidad sobre el eje X.
en nuestro ejemplo lo que tenemos es una unidad sobre el eje Y se corresponde con una unidad sobre el eje X. Es decir, cuando yo me muevo una unidad en mi eje X, ¿cuántas unidades me he movido en mi eje Y? Pues una unidad también. Y nosotros nos venimos aquí y lo vemos perfectamente. Decimos, vale, una unidad en mi eje X, porque esto de aquí es 1, se corresponde con una unidad en el eje Y. Es decir, que una división es un gradiente, ¿de acuerdo? Porque esto de aquí, si yo voy, por ejemplo, en el eje X de 0 a 4, yo tendría mi X final, ¿cuál es? 4. Mi X inicial, ¿cuál es? 0. ¿Y a esto cómo se suele escribir en bachiller? X final menos X inicial. Y esto, cuando hacemos una diferencia, ¿vale? En un camino, que en este caso es sobre el eje X, esto de aquí nosotros, ¿cómo lo llamamos? Incremento en el eje X. ¿Por qué incremento? Porque es la cantidad que nos hemos desplazado en el eje X. Y cuando hago esto en el eje Y, lo que tengo es un incremento sobre el eje Y. Entonces, incremento sobre el eje Y sobre incremento del eje X, a esto le pusimos un nombre, ¿vale? Que era el gradiente o también la pendiente M de mi recta, ¿de acuerdo? Así que una división no es nada más que la pendiente de una recta. Fijaros que lo podemos hacer con otro ejemplo. Esperad un momentín. Y fijaros, el eje Y, ¿vale? Voy a decir que es el desplazamiento, así que lo voy a medir en metros. Y el eje X voy a decir que es el tiempo, así que lo voy a medir en segundos. Ahora imaginaros que nosotros tenemos pues una recta, la voy a pintar así, sin más, tal que así, ¿de acuerdo? Y claro, por lo que nos preguntan es ¿el qué? Pues nos hacen la pregunta de ¿cuál es la velocidad? Bueno, muy bien, yo sé que la velocidad es metros, las unidades son metros, partido de segundo. Ojo, fijaros que yo en este gráfico que tengo metros en el eje Y y en el eje X segundos. Entonces, cuando yo hago una división, igual que antes con la multiplicación, cuando hago una división divido todo, absolutamente todo. Entonces, imaginaros que este punto de aquí es, bueno, imaginaros, este es el 1, 2, 3 sobre el eje Y. Y sobre el eje X es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este es el punto 10. Entonces, si yo digo, vale, 3 ¿qué? Metros. Si yo divido aquí 3 metros entre 10 segundos, ¿vale? Pues esto me va a salir 3 entre 10. ¿Y metro entre segundo qué es? Pues exactamente eso, metro entre segundo. Es decir, esta es la velocidad que tiene mi objeto moviéndose. Vale, entonces como veis, cuando yo hago una división, estoy hallando cuál es la relación, ¿vale? En lo que aumento en el eje Y respecto al eje X, porque esto significa que por cada 10 cuadrados que aumento en el eje X, aumento 3 cuadrados en el eje Y, lo cual es verídico. Cuando he aumentado 10 cuadrados en el eje X, he aumentado 3 sobre el eje Y. Si hago esta división, pues esto me sale 0,3. Entonces, 0,3 ¿qué? Esto es lo mismo que 0,3 sobre 1. Es decir, que cuando me muevo un cuadrado en el eje X, me muevo 0,3 cuadrados en el eje Y. Y si veis, si hacemos aquí un zoom cuidadito, veríamos que cuando he avanzado una unidad en el eje X, fijaros dónde estoy en el eje Y, estoy como por aquí, ¿vale? Que esto va a corresponder a 0,3 sobre el eje Y. Así que una división no es nada más que un gradiente. Y un gradiente que es la pendiente también de mi recta, ¿vale?
porque esta es la pendiente de la recta. La pendiente de una recta se define como cuánto aumento yo en mi eje Y por cada unidad que aumento en mi eje X. Esto de aquí, ¿vale?, es la pendiente, que a su vez es el gradiente, ¿vale? Cuando estamos pensando de esta manera, ¿vale? Luego analíticamente irá un poco más allá, porque diremos que queremos que delta de X tienda a 0 y otra serie de cosas, pero vamos, que en principio la idea fundamental es esta de aquí, ¿vale? Y este es un sentido geométrico de lo que tiene la división, como gradiente o como pendiente. ¿Qué otro sentido tiene la división? Pues el intuitivo, el que todo el mundo tiene. Pues nada, pues es que si yo tengo pues el que te enseñan en el colegio, tengo una tarta y la parto en 4 trozos, pues cada uno de estos que representa, pues representa un cuarto de total de la tarta. Entonces pues sumo un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto y tengo la tarta entera, vale. Pero este no es el significado conflictivo, ¿vale? Luego, por ejemplo, cuando hacemos cosas de índices de refracción o cosas así, te dicen, pues la relación de los índices es esta, n1 entre n2, y uno tiene que encontrarle el sentido a esto. Entonces vamos a ver, pues aquí esto no parece que tenga nada que ver con el ejemplo de la tarta, y bueno, habría que ver si tiene algo que ver con la pendiente o no, pero cuando uno se pone a trabajar lentamente, pues tiene que ver en qué contexto está trabajando con los números. Y por ejemplo, si yo digo 8 entre 4 es igual a 2, yo podría pensar en que 2, esto es como 2 sobre 1, así que cuando me muevo 1 en el eje X, me he movido 2 en el eje Y, y esto es una pendiente tal que así, y yo te diría, vale, muy bien, pero otro significado clarísimamente es 8 entre 4 igual a 2, quiere decir que 8 es 2 veces mayor que 4, es decir, 8 entre 4 igual a 2 te está diciendo cuántas veces mayor o cuántas veces menor es el numerador en relación al denominador. Entonces, en este tipo de relaciones tenemos divisiones, porque si esto nos sale 1,3, quiere decir, el índice de refracción del medio 1, que voy a decir que el medio 1, yo que sé, es cristal, ¿vale? Yo tengo aquí un rayo y aquí tengo un vaso de cristal. Bueno, perdonad por el vaso, que chapuza, pero vamos, que me estáis entendiendo. Aquí tengo un rayo de luz y pasa a través del cristal. Pues te están diciendo, el índice de refracción del cristal, ¿vale?, es 1,3 veces el índice de refracción del medio 2, que imaginaos que el índice de refracción del medio 2 va a ser el aire. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Pues que el índice de refracción del cristal es 1,3 veces mayor que el índice de refracción del aire, ¿de acuerdo? Entonces, una división es una relación, y cuando decimos relación nos estamos refiriendo a cuántas veces mayor o menor es pues una cierta cantidad respecto a otra, ¿de acuerdo? Así que para resumir tenemos lo siguiente. Para entender las sumas, pues a veces una suma va a ser una traslación, ¿vale? Va a ser una traslación de un punto, o va a ser una adición. Y esto es lo que tenemos que ver siempre geométricamente en una fórmula, con qué estamos tratando. Para una multiplicación, pues a veces veremos que la multiplicación es encontrar un área, que ahora no vamos a tratar con ello, pero veremos que el área es una integral, y veremos que la integral
tiene que ver exactamente con hacer una multiplicación y repetirla muchas veces, o a veces una multiplicación puede estar introduciendo el concepto de ampliación, ¿vale? O de reducción de un área. Y por ejemplo, cuando estamos trabajando con una división, pues vemos que esto puede ser la pendiente m o un gradiente, o también la relación que hay entre dos cantidades, y todo esto lo tenemos que tener en cuenta, la relación entre dos cantidades. Y para que os hagáis un poco idea de qué cosas se pueden hacer con esto, pues fijaros, podemos hacer el ejemplo de nuestro número, que tiene un cierto ángulo, ¿vale? Con el eje X. Imaginaros que yo ando por aquí y digo que esto es θ. Bien, ya hemos averiguado que si le sumo 2pi, en este caso puede ser perfectamente una traslación en vez de una adición de cantidades, y cuando esa suma de 2pi significa una traslación, lo que hago es recorrer un círculo completo. Vale, imaginaros que ahora este círculo lo voy a partir así, en cuatro trozos. Muy bien, mi círculo hemos quedado que no es solo 2pi, porque yo parto de este punto que he llamado θ, así que yo tendría que poner θ más 2pi me representa exactamente el círculo que he hecho, ¿vale? El círculo empezando desde aquí, es decir, θ más 2pi me representa este puntito de aquí. Ahora fijaros que yo quiero dividir esto en 4 partes. ¿Cómo divido todo este círculo en 4 partes? Pues dividiendo esto por 4. Entonces, en este caso la división significa el concepto trivial que nos habían enseñado. Y fijaros que esto lo puedo separar como θ entre 4 más 2pi entre 4. Esto puedo hacerlo perfectamente. Vale, perfecto. Y ahora imaginaos lo siguiente. Yo no quiero solo dejarlo así, sino que quiero ser capaz de poder señalar este punto de aquí, de poder señalar este otro punto de aquí, de poder señalar este punto de aquí y de poder señalar este otro punto de aquí. Y fijaros cómo lo puedo pensar. Este es mi punto inicial del círculo, ¿verdad? Porque aquí está θ, aquí está mi número. Pues cuando yo empiezo, este punto significa que he recorrido 0 partes de 4, porque estoy justo en mi punto inicial, ¿veis? No he recorrido nada. Cuando estoy aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando he llegado a este segundo punto, he recorrido todo esto, ¿verdad? Pero fijaros que recorrer esto, ¿qué es? Es recorrer una parte de 4. Así que cuando llego aquí, podría decir que esto es 1 entre 4. Así de sencillo. Cuando he recorrido todo este círculo de aquí, habré recorrido una parte y 2 de 4. Entonces, este punto de aquí lo podré señalar como 2 cuartos. Y exactamente me pasará lo mismo con lo siguiente. Cuando haya recorrido todo esto, me llegaré justo a este punto, y eso quiere decir que estoy en 3 cuartos. Y cuando haya recorrido esta última parte, ¿verdad?, de aquí, estaré llegando al principio, que será 4 entre 4 o 0 cuartos. Cuando lo hagamos veremos que quedaría lo mismo por X motivos. Pero claro, esta forma de hacerlo se tiene que poder representar de alguna forma numéricamente. Entonces, cuando yo quiero decir que llego a este punto de aquí, al 1 cuarto, cuando yo doy la vuelta 2pi entera, ¿verdad?, desde aquí, pum, 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 yo quiero decir que me paro aquí. Aquí es donde me paro. Es decir, yo empiezo en mi punto inicial y me paro aquí. Es decir, no hago 2pi entero, sino que llego a solo a recorrer una cuarta parte de 2pi. Entonces, si yo quisiera representar este punto,
pondría pi cuartos, ¿vale? Más 2pi entre 4. Y ahora, ¿qué más pondría? Pues querría marcar el punto sobre el que estoy. Y el punto es... No vuelvo a poner un cuarto porque fijaros que 2pi ya lo he dividido antes entre 4. Es decir, que cuando he puesto 2pi entre 4 estoy diciendo que tengo estas áreas de aquí. Pero ahora para representar justo estos puntos, pues este corresponde al punto 1. Si me quisiera parar en este punto, esto lo representaría como pi cuartos más 2pi, ¿y ahora qué? 2 partido de 4. Si me quisiera parar en este punto, pues aquí pondría un 3, etc, etc. Y fijaros que cuando llegase aquí, ¿vale? Cuando llegase a este punto inicial, yo tendría lo siguiente. A ver, que vuelva a hacer un poco de espacio. Con esto que estamos contando, pues yo tendría algo como, vale, tengo mi número inicial que lo he marcado como un ángulo teta y como lo he dividido todo entre 4, pues estaba así, 2pi partido de 4, y ahora mi punto inicial, yo podría decir, mi punto inicial hemos dicho que es 0, entonces esto lo tendría que multiplicar por 0, y aquí me quedaría nada más que el resultado final, que es pi cuartos. Y alguien podría decir, ya, bueno, sí, pero ¿qué pasa si es 4 cuartos? Y digo, bueno, pues nada, pues tendría pi cuartos más 2pi cuartos, y ahora lo tendría que multiplicar por 4. Pero claro, 4 por 2pi es 8pi entre 4 es 2pi, es decir, que esto de aquí me quedaría pi cuartos más 2pi. Y ahora fijaros, ahora si entendemos nuevamente la suma como una traslación, ¿qué es lo que va a ocurrir? Voy a hacer un poquito de espacio por aquí. Si entendemos la suma como un movimiento de traslación, daros cuenta de lo siguiente. Si yo me sitúo en este punto de aquí, en el que estaba inicial, y ahí se queda pi cuartos, porque pues más 0, pues es que se queda ahí. Vale, pero es que si le sumo 2pi, ¿qué estoy haciendo? 2pi hemos dicho que es una traslación, que me da como resultado el círculo entero. Entonces al recorrer el círculo entero, ¿dónde llego? Al mismo sitio. Entonces, geométricamente, fijaros que si uno bien dice, no, numéricamente no es lo mismo, macho, porque aquí me queda pi cuartos y aquí me queda pi cuartos más 2pi. Es que lo haces con una calculadora y te sale un número más grande aquí, porque le estás sumando 2pi, y te diré, sí, eso es verdad, pero es que a veces la suma no se trata de tratarla como una adición, y si lo haces así, esta fórmula jamás la podrás entender, ni tampoco esta relación. Solo podrás entender esta relación si estás trabajando en tu mente con el concepto de traslación. Si lo haces en ese momento, vamos, en ese caso concreto, piensas en la traslación, le podrás dar sentido a esta equivalencia. Si no lo haces con esto, te va a parecer pues una de esas cosas mágicas o sin sentido o una locura, y dirás, bueno, pues esto es así, me lo tengo que aprender así de memoria. Pero claro, es que el libro es gigante, no te puedes aprender 500.000 cosas de memoria. Entonces el sentido de la suma como traslación y adición, como veis, uno dice, ¡buah, la suma, qué concepto tan fácil! ¿Cómo voy a tener que preocuparme por eso? Pues aquí veis que tenéis un lío, ¿vale? Porque cuando hemos dicho que esto lo dividíamos en 4 trozos, yo he dicho, vale, aquí no he recorrido nada, entonces este corresponde al punto 0 de 4, o este al punto 1 de 4, o este el 2 de 4, o este el 3 de 4. Y si alguien te dijera, ¿vale poner aquí un 4 de 4? Y te lo ponen en un examen y tú dices, no, ¿cómo va a valer? Porque mira que da un resultado distinto. Pues la has liado, porque es exactamente lo mismo. Si tienes en cuenta el concepto de traslación, pues 0 significa que me quedo aquí porque estoy diciendo que no he recorrido nada, pero si digo 4, digo que he recorrido esto, 1, esto, 2, esto, 3 y esto, 4. Es decir, vuelvo exactamente a mi punto inicial. Así que nada, en los siguientes vídeos vamos a seguir trabajando con estos conceptos, ¿vale?